Pichite, muy buenos días. Continuamos los comentarios a la Filocalía. Estamos con el primer libro, que son las sentencias de Antonio el Grande. Hoy vamos a estar compartiendo las sentencias 151, 152 y 153. Dice así: el alma piadosa conoce al Dios del universo. La piedad no es otra cosa que el hacer la voluntad de Dios, y así conocerlo, construyéndonos sin envidia, moderados, humildes, generosos según nuestras posibilidades, sociables y extraños a las disputas y todo lo que es grato a la divina voluntad. Antonio, o el pseudo Antonio, este autor que escribe bajo el seudónimo de Antonio, nos plantea la piedad como el camino, como la que conduce al conocimiento de Dios. Dice que la piedad es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, es importante poder discernir, poder saber cuándo estamos haciendo y cuándo no estamos haciendo la voluntad de Dios. La piedad es sinónimo de bondad, de compasión, de misericordia, de clemencia, de fervor, de devoción. Entonces, esas características tienen que estar en nuestro pensar y en nuestro actuar, en nuestro hacer, no solo en nuestro decir. Es decir, tenemos que transformarnos, convertirnos en personas bondadosas, en personas misericordiosas, clementes, compasivas, devotas, fervorosas. Y de alguna manera caracteriza la piedad, el pseudo Antonio, por la forma en que vivimos, cómo expresamos nuestro mundo interior, nuestros sentimientos, nuestros deseos, ¿verdad? Él dice que uno tiene que actuar sin envidia, ser felices con lo que tenemos, ser felices con lo que somos, no envidiar a los demás, alegrarnos porque por ahí el otro tiene cosas que yo no tengo y nos podemos complementar. Dice que tenemos que actuar con moderación. Ya hemos tocado el tema de la moderación en otras instancias, ¿verdad? Yo puedo comer de todo, pero puedo comerlo con moderación. Yo puedo salir a pasear, pero tengo que hacerlo con moderación. Yo puedo hablar, pero ese hablar tiene que ser con moderación. No puedo estar comiendo todo el día, paseando todo el día o hablando todo el día. Las cosas con moderación. Dice que otro aspecto es la humildad y la generosidad. Entonces, es importante aceptar a los demás como son. Es importante reconocer que hay gente mejor que nosotros. Es importante ser humildes y reconocer que hay cosas que no podemos hacer, que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que no las vamos a lograr. Porque la humildad está muy asociada a la aceptación de uno como es uno. Y ser generosos en la vida y no generar conflictos y disputas. En ese sentido, el pseudo Antonio es como muy cuidadoso, ¿verdad? Y muy insistente. Así que, de alguna manera, entonces, nosotros, estando, viviendo, existiendo, vinculándonos en este mundo, en esta sociedad, en esta cultura, tenemos que vivir como si fuéramos de otro mundo, como que acá no perteneciéramos. Porque de hecho, por el bautismo, pertenecemos al reino, somos ciudadanos de otro mundo. Y
En este sentido es importante que nuestra vida esté impregnada por los valores, por la ética del Evangelio, que nuestra vida esté impregnada por el seguimiento de Jesucristo, un seguimiento que no es de palabra, sino que realmente hacemos carne en nosotros, encarnamos sus dichos y sus hechos, lo imitamos no solo en el decir, sino en el hacer. La sentencia 152 dice así: el conocimiento de Dios y el temor a Él nos curan de las pasiones de la materia. Así, cuando la ignorancia de Dios se une al alma, las pasiones que fueron descuidadas pudren el alma. Ella es corrompida por la malicia como una vieja herida. Pero Dios no es responsable de esto, porque Él ha enviado a los hombres ciencia y conocimiento. La sentencia siguiente va a estar hablando de la ciencia y del conocimiento. Pero entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos herramientas: el conocimiento y el temor de Dios, como medios sanadores de nuestras pasiones. Y aquí destacar, resaltar que temor, recuerden que no es miedo. Temor equivale a respeto, a veneración, a admiración. Entonces, conocimiento de Dios y temor de Dios son las herramientas para hacer frente a las heridas que nos produce el mundo en el que vivimos, que de alguna manera instala en nosotros las pasiones, el consumismo, el individualismo, el no cuidado del medio ambiente, la murmuración, y podemos seguir con una cantidad de otras cosas, ¿verdad? Pero, sobre todo, nos cura, nos previene, nos sana de aquellos aspectos materiales que nos separan de Dios. Entonces, por ahí podemos decir que el conocimiento y el temor de Dios nos ayudan contra la gula, una pasión material de comer y comer y comer, ¿verdad? O bueno, nos va ayudando a ir orquestando en nosotros una vida más ajustada a el Evangelio de Jesucristo. Y la última sentencia, la 153, la última del día de hoy, dice así: Dios ha colmado al hombre de ciencia y conocimiento. Se apresura a purificar las pasiones y la malicia voluntaria y quiere transferir lo que es mortal a la inmortalidad, solamente a causa de su bondad. Bien, Dios es el bien supremo, Dios es puro bien. Y ha depositado, es Tobías que me está pidiendo mimos. Cada vez que yo agarro el celular o la computadora, él viene aquí a pedir mimos. Bueno, entonces, Dios nos da el conocimiento y la ciencia como aliados de nuestra vida espiritual. Y de alguna manera este conocimiento y esta ciencia purifican nuestras pasiones y nuestra malicia. Van haciendo que vayamos transformándonos, porque Dios quiere que nosotros, seres mortales, participemos de su inmortalidad. Pero claro, todo depende de cómo se use. Yo puedo usar la ciencia desde una perspectiva buena y desde una perspectiva mala. Quien inventó el átomo y lo aplicó para curar a las personas con cáncer,
y aplican la medicina nuclear, por ejemplo, bueno, es un buen uso de la ciencia. Quien utiliza el átomo para destruir generando bombas atómicas, evidentemente realiza un mal uso de la ciencia. Quienes utilizan a través de la ciencia los virus para hacer vacunas y prevenir enfermedades, hacen un buen uso de la ciencia. Quienes utilizan los virus para generar bombas, armas químicas, evidentemente matando millones de personas, hacen un mal uso de la ciencia. Entonces, la ciencia es buena o mala dependiendo del uso que hagamos de ella. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso de la ciencia y poner a nuestro servicio todos los aspectos de la ciencia para purificarnos de nuestras pasiones. Y eso implica por ahí conocer algo de psicología, porque la psicología nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a vincularnos con los demás. Por ahí es bueno estudiar ciencias bíblicas para comprender los textos bíblicos en sus contextos y no decir las barbaridades que uno escucha ahí en YouTube a veces de algunos predicadores, pastores, sacerdotes, reverendos entendidos en la materia. Entonces, la ciencia. Por otro lado, el conocimiento. Hay quienes insisten en que el conocimiento no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar. Y es cierto. Y hay quienes sostienen que el conocimiento nos dispersa, nos llena de orgullo, de soberbia, nos infla, porque nos creemos superiores, porque sabemos más, porque conocemos más. Al igual que la ciencia, todo depende de cómo se use. Yo puedo utilizar el conocimiento como servicio, o yo puedo utilizar el conocimiento como dominio y control de los demás. Basta limitarnos a nuestro entorno familiar para no irnos al entorno político y generar conflictos entre los de la izquierda, la derecha, el centro, el arriba y el abajo. Vayamos a nuestro contexto familiar. ¿Cómo en el contexto familiar utilizamos muchas veces el conocimiento que tenemos del otro para manipularlo, para controlarlo, para someterlo? Cantidad de veces lo hacemos. Y qué importante es que nosotros utilicemos el conocimiento como servicio. Yo conozco sobre cocina, entonces me dedico a cocinar y a servir a la familia, a la comunidad. Yo conozco sobre electricidad, entonces le brindo ese servicio a mi comunidad y le arreglo artefactos eléctricos. Entonces, en la vida espiritual pasa lo mismo. Ciencia y conocimiento de Dios están al servicio de la vida espiritual. Y tienen que ser así, porque nos purifican, ahí nos van perfeccionando, va transformándonos en seres con menos pasiones, con menos maldad, con un poco más de bondad, con un poco más de madurez espiritual. Hermanos, hermanas, tengan un muy bendecido día y que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Hasta la próxima semana.